Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. El gigante dormido. Ese nombre evoca mucho. La humanidad es la potencia comercial principal de la galaxia. Si quieres algo, los terranos te lo conseguirán. Y sus supercargueros de clase Ideal X son algo impresionante, capaces de contener más de 1.000 millones de toneladas de materiales brutos y lujos con una tripulación completa de terranos. Estaba garantizado de que nada interferiría con tus mercancías. Su posición a 25.000 años luz del núcleo galáctico significaba que estaban aislados de las disputas del conglomerado galáctico, pero no lo suficientemente lejos como para que el viaje de la nave tardara 6 meses en llegar a su destino. En cambio, se tarda poco menos de un mes terrano en llegar al hogar del conglomerado galáctico, Ployus. Los terranos decían que eran pacifistas y no interferirían en la política galáctica. Este principio se puso a prueba cuando comenzó la guerra Tid-Unk, y los terranos comenzaron a comerciar con ambos lados, suministrándoles alimentos y dihidrógeno monóxido. Le dijeron al cónsul galáctico que esto era para garantizar la supervivencia de los civiles. Así que investigamos la doctrina militar terrana y encontramos una rica historia que terminó abruptamente 100 años antes del primer contacto con una guerra, la guerra para poner fin a la historia. Descubrimos que encontraron algo dentro de sí mismos durante esa guerra que juraron destruir. Después de la guerra, forjaron un documento que el nuevo gobierno terrano debía seguir cuando se trataba de guerra. Y en la parte superior de esa lista estaba la protección de los civiles. Esa palabra nos era ajena, ya que una vez que un país había iniciado una guerra, todos participaban en ella. Y para los terranos, decir que no puedes envenenar el agua que beben los trabajadores de fábrica para frenar la producción era un concepto genuinamente extraño para nosotros. Sin embargo, los dejamos ser, ya que, bueno, ¿por qué detenerlos de practicar su ideología pacifista? Cuando los terranos vieron el bombardeo de Yuma por parte de las fuerzas Tid, de repente detuvieron todas las naves que transportaban mercancías a los territorios Tid e incluso dieron la vuelta a las que ya estaban en tránsito. Este acto sacudió al gobierno Tid, que preguntó de inmediato por qué los terranos habían dejado de transportar ayuda vital. Los terranos declararon que no podían ser cómplices en el asesinato de civiles. Los Tid se indignaron por esto, viendo la acción como el equivalente a una declaración de guerra. Sin embargo, los terranos estaban demasiado lejos para que alguien pudiera concebir reunir un ejército para desafiar a los terranos. Así que la galaxia observó cómo la civilización Tid se desplomaba en una brutal guerra civil, dejándolo suceder. Los terranos, sin embargo, no podían permitir que el sufrimiento continuara a pesar de que lo causaron. Desafortunadamente, el público Tid tenía la misma opinión que el gobierno Tid, y las fuerzas de paz terrana fueron repelidas por una enfurecida multitud de civiles. Los terranos se dieron cuenta después de esto, de que el resto de la galaxia no piensa como ellos, y piensa que están al borde de la locura. Así que aceptaron este hecho y continuaron comerciando con el núcleo, pero ya no participarían en el suministro a gobiernos durante una guerra. Sin embargo, los terranos no vieron que los enemigos empezaron a verlos como débiles, y con sus vastos recursos, presa fácil para cualquiera dentro de su alcance. Dentro de su alcance era la parte crucial, ya que tomaba semanas para que cualquier flota viajara a través del espacio necesario para llegar a la frontera de la Federación Terrana, y aún más tiempo para llegar a Terra misma. Así que solo dos imperios podían hacerlo, el Imperio Favja o el Imperio Distinct. Los Distinct eran neutrales hacia los terranos, y siendo militaristas, les gustaban las posibilidades de los terranos en batalla. Como lo expresaron, nunca olvidas el arte de la guerra. Los Favja eran mucho más opuestos a los terranos, y las dos especies tuvieron múltiples encuentros cercanos, principalmente cuando se dispararon a los supercargueros por entrar ilegalmente al espacio Favja. Se puso feo para los Favja cuando una de sus estrellas explotó en supernova y destruyó una parte significativa de su granero. Así que comenzó una hambruna y tuvieron que buscar comida.
Los Favja comenzaron a patrocinar ataques a los supercargueros para recolectar alimentos y comidas para los hambrientos. La mayoría fueron secuestros pacíficos que robaban los supercargueros y corrían hacia el territorio de los Favja. Por supuesto, los Favja negaron que estuvieran patrocinando a los piratas, y que los piratas estaban cuidando a quienes amaban. Los terranos estaban sospechosos y comenzaron a armar ligeramente sus supercargueros. Este armamento de carga creó una guerra de poder entre los terranos y los Favja, con solo un lado sabiendo que estaba en una guerra por poder. Luego, los Favja hicieron algo que irritó a los terranos: masacraron a una tripulación. De la noche a la mañana, los Favja ya no estaban albergando piratas, sino terroristas. Así que los terranos exigieron la rendición inmediata de los responsables y del comandante de la organización pirata, a lo que los Favja actuaron como tontos. Dijeron que no sabían qué estaban hablando los terranos, y que los piratas no eran un grupo cohesivo. Los terranos, disgustados, le dijeron a la reina Favja que si no podía entregar a los responsables de la muerte de 578 tripulantes terranos, se declararía la guerra. La reina Favja se burló en la cara de los terranos y estuvo de acuerdo. Verás, los Favja no podían entregar a los responsables, porque eran todos comandantes de alto nivel que no debían matar a la tripulación terrana. Pero la hermandad es más fuerte que todo, así que los Favja tenían que protegerlos. En comparación con los terranos, las flotas Favja estaban en funcionamiento rápidamente debido al conflicto reciente en el que los Favja habían estado, con las primeras flotas de guerra enviadas solo 6 meses después del inicio de la guerra. Estas flotas sabían que los planetas y el sistema solar más cercano a la frontera estaría más fuertemente armado. Así que tomaron una ruta más larga y esperaron que los escáneres terranos los pasaran por alto. Así que cuando llegaron al sistema de Thales, los Favja sorprendieron al sistema completamente desprevenido y con las defensas al mínimo. El sistema fue aplastado, pero no destruido. Ese ataque fue una declaración a los humanos: podemos venir hacia ti en cualquier lugar y te venceremos. Desafortunadamente, esto le salió mal a los Favja, ya que el ataque solo pareció agregar más combustible a la ira de la humanidad. Después del ataque, una declaración de un diplomático terrano tras la primera unión de los terranos fue publicada en organizaciones de noticias en toda la galaxia como una declaración de liderazgo terrano. Que podamos esperar que el gigante en la guerra nunca despierte, que después de los milenios que pasó persiguiéndonos se ha cansado, que solo gruña y ronque en su largo sueño. Debemos esforzarnos por mantenerlo dentro de su letargo. Quizás algún día vuelva a caminar por esta tierra para desafiarnos a todos. Al principio, la mayoría de las razas estaban confundidas acerca de lo que el orador original estaba insinuando. El discurso original estaba cargado de metáforas que lo hacían difícil de descifrar. Algunos pensaron que se trataba de un gigante literal que caminaba por la tierra. Otros pensaron que la dirección que se refería era la capacidad terrana para hacer la guerra. Sin embargo, planteé la idea de que esto podría estar hablando simplemente de los terranos haciendo la guerra. Mi teoría ganó aceptación a medida que surgieron informes de enormes flotas moviéndose dentro del espacio terrano. La información fue desestimada, ya que se descubrió que la nave solo transportaba enormes cantidades de acero. Los Favja continuaron haciendo ataques con más resistencia que antes. Ante las crecientes pérdidas sufridas por la flota de ataque, el comandante Favja decidió moverse a una posición más estratégica y proclamar la victoria. Se jactaron ante el Consejo Galáctico de cómo habían vencido fácilmente a los terranos, y de lo poco que habían resistido. Después del discurso, todas las miradas del Consejo se dirigieron al humilde embajador terrano, que sonreía. Luego, poniéndose en pie, comenzó a usar la misma metáfora que el discurso presentado hace 4 meses. El gigante no puede simplemente despertar y comenzar a pelear. Necesita cocinar el desayuno, ponerse su equipo y agarrar sus armas. Y solo entonces puede comenzar verdaderamente la lucha del gigante. Así que la guerra no ha terminado hasta que nosotros lo digamos. El embajador Favja se rió como si el terrano hubiera contado el mejor chiste del mundo. Los Distic pueden haber tenido demasiada confianza en ti porque pareces haber olvidado cómo funciona la guerra. O necesito explicártelo como si fueras un niño. Escupió el Favja. El terrano no estaba divertido.
Se puso de pie con severidad y comenzó a hablar con muerte en sus brillantes ojos. Una fragua no se enciende de repente hasta el punto en que pueda fundir el hierro. No, necesita calentarse para que el hierro pueda derretirse. A veces puedes colocar el hierro demasiado pronto y no se derrite instantáneamente. Tú y tu raza, embajador, son el hierro, y tarde o temprano empezarán a derretirse, dijo antes de salir en silencio. Poco sabíamos todos en ese momento, pero las cosas se movían dentro del espacio terrano. Antiguos diseños y conceptos siendo construidos en fábricas que rodeaban gigantes gaseosos. Cientos de millones de seres fueron reclutados para prepararse para la gran lucha. Científicos concibieron grandes armas que podrían quemar la atmósfera de un planeta. Finalmente, una armada que abarcaba sistemas solares esperaba en las fronteras terranas, como si fuera un muro a punto de caer. Todo esto se mantenía en secreto y en silencio hasta el día en que se activara. Fue el día 25 de enero en el calendario terrano. Los sensores en todo el núcleo detectaron un movimiento significativo en el espacio que se dirigía hacia el Imperio Favja. Los sensores más cercanos dijeron al núcleo que la campaña era tan masiva que el espacio mismo se movía debido a la cantidad de naves que iban más rápido que la luz. Todo convergía en el espacio Favja. 2 semanas normalmente serían suficientes para poner algunas defensas, pero para los ejércitos del tamaño de los terranos solo había una opción: rezar a su Dios por misericordia y aceptar su muerte inminente. Ingenuamente, los Favja levantaron defensas en su frontera, con la esperanza de resistir lo suficiente para recopilar información sobre cómo eran las naves y armas terranas. Pero ni siquiera pudieron hacer eso. El puesto de avanzada duró solo 15 minutos estándar galácticos en el primer contacto con los terranos y la interrupción de toda comunicación. Las imágenes que envió atormentaron al liderazgo Favja. Mostraban una gran masa gris acercándose cada vez más antes de que la transmisión se perdiera. El primer sistema solar golpeado fue el sistema Gadget. Resistió más que los puestos de avanzada defensivos, pero no por mucho. Duraron 37 minutos antes de que todas las señales se cortaran, excepto en los búnkers militar más profundos. Sobrevivieron más que el resto durante un día estándar galáctico, antes de que los militares terranos derribaran la puerta y cortaran la comunicación final desde el sistema. En ese tiempo habían eliminado otros 3 sistemas, y los Favja estaban cada vez más preocupados porque el ariete terrano se dirigía directamente hasta Joshua Prime, el sistema hogar de los Favja. Lo bueno de las pérdidas fue que los Favja estaban obteniendo más información sobre el ataque terrano. La gran sorpresa fue que los terranos usaban armas de proyectiles que solo podían contrarrestarse con un blindaje grueso, a diferencia de los láseres, que un escudo suficientemente bueno bloquearía. Los Favja entraron en pánico para engrosar el blindaje de sus naves de guerra y trasladar todos los activos militares que pudieron al sistema Joshua Prime para tratar de resistir en un último esfuerzo. Pero para sorpresa de los Favja, cuando los terranos finalmente llegaron a Joshua Prime, lo rodearon y se dirigieron a sistemas vecinos. Así comenzó el verdadero pánico cuando los informadores se dieron cuenta de que los terranos iban a realizar un cerco del sistema Joshua Prime. En todos los sistemas se apresuraron a salir rápidamente o se refugiaron listos para la pelea. Pasaron semanas y los terranos se quedaron fuera del sistema Joshua Prime antes que el embajador terrano convocara una reunión de emergencia repentina del conglomerado galáctico. Como todos saben, la República Terrana ha estado en guerra con el Imperio Favja. Queremos cumplir nuestras promesas y ofrecer la paz solo si los Favja se rinden incondicionalmente a las fuerzas terranas. Si nuestras demandas de paz no se cumplen, destruiremos todo el sistema Joshua, hogar de 58.000 millones de Favja. Además, con la estrella Joshua explotando una vez que hayamos terminado, la cifra de muertos podría superar los 100.000 millones y sumir lo que queda del Imperio Favja en turbulencia. Entonces, ¿acepta el embajador Favja en su rendición?, dijo el terrano mientras comandaba toda la sala. Todas las miradas se dirigieron al lugar donde se suponía que estaría el embajador Favja, pero solo había un becario. «¿Qué le pasó a su embajador?», preguntó el orador principal. «Se disparó cuando recibimos la orden de una reunión de emergencia. Dijo que esto eran los terranos acorralándonos», tartamudeó el becario. «Querido mío, bueno,
Becario, ahora eres el embajador de tu gente, así que debes aceptar o rechazar la oferta de paz de los terranos, dijo el orador principal, entristecido por la noticia. En este momento, el becario dijo que sí antes de colapsar. De repente, la lira directa de los Fabia con el liderazgo comenzó a sonar. La reina Fabia estaba llamando para aceptar los términos del trato. Así que la gran armada que rodeaba a Joyur Prime se retiró a los territorios humanos, dejando solo un mensaje a su paso. Esperemos que el gigante de la guerra nunca más despierte, porque todos vimos el poder del gigante y la fuerza que ejerce. Que solo gruña y ronque en su largo sueño, porque todos debemos esforzarnos por mantenerlo dormido. Algún día podría volver a caminar por esta tierra para desafiarnos a todos. Debemos aprender de nuestros errores para que el gigante pueda descansar nuevamente.